Ya, empiezo a compartir pantalla entonces. Espérame un segundito. Es importante que entendamos que la actividad petrolera ha tenido una cierta, un cierto desarrollo, ¿no? Rápido te lo voy a mostrar para que nos ubiquemos un poco en esta parte. Y te muestro entonces esta diapositiva. A ver, todo este material lo vas a tener. Algunas diapositivas nomás te voy a mostrar. Tú lo vas a leer ya con más detalle esta parte y de alguna manera entonces con esto va a sustentar también la parte teórica, ¿no? Bueno, todo lo que es el proceso hidrocarburífero ha partido de lo que es el decreto Supremo 21060, donde se ha abierto, si quieres, la administración de la cadena productiva de hidrocarburos hacia un ente privado, ¿no? Dentro, entonces, del año 85 y el 2002, que ha habido en este caso ya estos movimientos de nacionalización, etcétera, se han ido generando nuevos actores, nuevo marco regulatorio para la actividad hidrocarburífera. Ahí tenemos, por ejemplo, la ley de privatización, en la cual se han privatizado las empresas de YPF, etcétera. Y en ese momento surgió la ley de hidrocarburos 1689, en ese momento, la antigua ley de hidrocarburos, que en muchos casos la operatoria de este tipo de actividad está todavía vigente, así tengamos otra ley, que es la 3058, que vamos a ver en un momento más, pero la ley 1689 es la que ha dado el marco de actividad para estas actividades petroleras, ¿ya? Luego ya posteriormente del proceso de capitalización, etcétera, como has también podido ver tú, entre el año 2002 y el 2004 ya ha habido estos movimientos de nacionalización de hidrocarburos, ¿no? Recuperar, por ejemplo, el gas para los bolivianos, etcétera. Y ya en 2005 se ha cambiado a la actual ley de hidrocarburos, la ley 3058, que ha sustentado, ¿no? La ley 1689, por ejemplo, ¿no? La ley 1689, al proceso, por ejemplo, de producción de hidrocarburos, ya faculta, si quieres, al Estado a cobrar la regalía del 18%, ¿no? Antes había obviamente regalía, pero desde ese momento, por lo menos la ley 1689, la antigua ley de hidrocarburos, hace que se pague la regalía petrolera en el proceso de producción. Y la ley 3058, que es la ley actual de hidrocarburos, más el decreto de nacionalización, hace que también en este proceso se vaya cobrando, por ejemplo, el impuesto directo a los hidrocarburos en lo que es el proceso de producción. Pero la ley 1689, por ejemplo, de 1992, habla también de otros impuestos a otras fases del sistema productivo, ¿no? Asociada a la ley 843, que es la ley tributaria, la ley antigua, si quieres, la ley 1689, faculta también al Estado boliviano a cobrar, por ejemplo, el impuesto especial a los hidrocarburos y derivados, en el proceso de refinación, ¿no? La ley 1689 también hace que las empresas, por ejemplo, de transporte, que en ese momento eran la empresa Transredes, Transierra, les ubica en una empresa de servicio, y al ser una empresa de servicio, entonces estas empresas en ese momento capitalizadas eh, son consideradas empresas de servicio, y como cualquier empresa de servicio están alcanzadas por el IVA, por el IT, y con el 3 y el 3%. Lo mismo para las almaceneras, que en ese momento eran la almacenera mayorista y la almacenera minorista, ¿no? El caso de las plantas de almacenamiento, acá en La Paz, por ejemplo, tenemos la empresa que es la almacenera de Sencata, y cada una de las ciudades capitales tiene también esas almaceneras. Entonces, en ese momento, la ley 1689 a estas empresas de servicio, que son la Transredes, la que transporta los hidrocarburos, y en este caso, las almaceneras, las vuelve en entidades de servicio. También en el caso, por ejemplo, de la comercialización, la ley 1689, juntamente con la ley 843, hace que, por ejemplo, las comercializadoras, las estaciones de servicio en ese momento,
se capitalicen y en algún caso se privaticen y paguen, por ejemplo, un impuesto sobre la comisión, ¿no? Es decir, si compran, digamos, a 3.40 la gasolina y la venden a 3.72, sobre 22 centavos nomás pagarían el impuesto al valor agregado. Entonces es importante la ley vigente, la ley 3058, pero que en muchos casos jala, reformula la ley 1689, que es la antigua ley de hidrocarburos, ¿no? Desde ese momento entonces existe un nuevo orden administrativo, digámoslo así, de lo que es la cadena de hidrocarburos, ¿no? Como ves, enseguida te voy a explicar esta parte de las fases del proceso, del proceso o de la cadena de hidrocarburos, pero básicamente ves en la diapositiva que tenemos las etapas de exploración, producción, comercialización, transporte, almacenamiento, refinación, industrialización, distribución, ¿no? En algún caso había el mayoreo de derivados y la distribución de derivados que de acuerdo a la ley 1689, la antigua ley de hidrocarburos, todas estas estaban en manos privadas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de estaciones de servicio estaban en manos privadas, pero también en algún caso en manos estatales. Ya después de la ley, entonces, 3058 más el proceso de nacionalización, todas estas etapas o estas fases del sistema productivo pasan a ser parte de la cadena productiva del Estado a través del manejo de YPFB. Desde ese punto de vista, entonces, estas empresas, ¿no?, que administran cada una de estas fases del proceso productivo, se llegan a considerar unas empresas propiamente operadoras, ¿no? Las empresas privadas se vuelven operadoras del Estado, ¿no? El Estado se vuelve un administrador y el productor sigue siendo la empresa privada, pero que ahora responde a este administrador, a este regulador, que es propiamente el Estado boliviano a través de YPF. Así entonces, vas a revisar un poquito más estas diapositivas. Así se ha constituido la cadena propiamente de hidrocarburos. ¿Ya? Ahora, te voy a mostrar otra diapositiva, espera un ratito para que entendamos cómo se organiza el proceso hidrocarburífero en nuestro país de acuerdo a la ley ya 3058. El proceso hidrocarburífero entonces en nuestro país tiene que ver, déjame correr un ratito, con lo siguiente, ¿ya? A ver, vamos viendo esto. Parte de la cadena del proceso, ¿no?, tiene que ver con la exploración, la búsqueda de la actividad, la búsqueda en este caso de del pozo petrolero, etcétera, ¿no? La propia explotación, que es el extraer, si quieres, el recurso, y la comercialización primaria, que es principalmente la venta de petróleo y gas en algún caso, ¿no? Gas natural. Eso se conoce con el nombre de upstream, que es básicamente eh, el, desde su punto de vista de traducción en este caso, eh, es el denominado río arriba, es decir, las primeras fases de producción, que en un momento estaba llevado, si quieres, por un contrato riesgo compartido a través del proceso de capitalización y ahora lo maneja YPFB, ¿no? Las otras fases conocidas como el downstream, que de alguna manera también significa río arriba, el río abajo, perdón, básicamente es el transporte, ¿no?, del hidrocarburo que se ha extraído del pozo petrolero, la refinación y la distribución o comercialización del gas natural, ¿no? Esto en nuestro país está regulado por el sistema de regulación sectorial, es decir, la ANH, ¿no? Hoy la actividad que es la Autoridad Nacional de Fiscalización y Control de Hidrocarburos, ¿no?, la denominada ANH. Entonces, estos dos actores hacen que de alguna manera sean los entes revisores del proceso de hidrocarburos. Ya a nivel internacional, entonces, la producción del gas y del petróleo, que son los dos hidrocarburos más importantes, hacen también que se entienda en el mundo estas operaciones del upstream, del midstream, del downstream y propiamente la comercialización que tienen que ver con estos procesos, ¿no?
Las actividades del upstream que tienen que ver con la exploración, la perforación ya del pozo petrolero, que inclusive se puede considerar ya como una especie de preparación del pozo petrolero, ¿no? En ese caso, entonces, desde el punto de vista financiero, esta actividad del upstream, de exploración, está alcanzada por la norma de información financiera 16, principalmente la exploración y este desarrollo, que la norma de información financiera 6 dice que todas estas actividades, antes de producir el hidrocarburo, deberían ser contabilizadas en cuentas de costo especiales, ¿no? Es más o menos, quizá tú has escuchado hablar de los gastos de organización, ¿no? ¿Qué son los gastos de organización? Son aquellos gastos en los cuales nosotros constituimos una sociedad comercial, por ejemplo, gastamos en el notario de fe pública, en un tramitador, etcétera, y esos gastos se conocen con nombre de gastos de organización. En el caso de una sociedad comercial se puede tomar, digamos, ¿no? Un mes, 2 meses, digamos, la constitución de esta sociedad. Pero en el caso de estas actividades extractivas como mineras, petroleras, forestales, etcétera, este proceso de exploración se toma bastante tiempo, ¿no? El buscar una reserva petrolera, por ejemplo, te puede tomar 1 o 2 años, ¿no? La ley, inclusive la ley 3058, te dice que tienes vos 5 años para hacer esta exploración, y si el resultado fuera casi positivo, tienes 2 años más, haciendo un total de 7 años de exploración, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, esta norma de información financiera 6, la NIF 16, dice que estos costos tienen que ser registrados en una cuenta especial que no tiene que ver con las cuentas de operación común, ¿no? Es decir, ingreso por ventas, por ejemplo, o gastos de venta en algún caso, porque esta se considera que es una empresa que está organizándose. No podrá haber producción de hidrocarburos si no estamos ya con una reserva petrolera. El objeto entonces de la exploración es buscar la reserva petrolera a través de qué? De actividades que enseguida te voy a mostrar, que son la sísmica, etcétera, y que de esa manera entonces nuestro sistema de costos va a tener que estar registrando todas estas inversiones que hagan en este proceso del upstream, que es la exploración. La construcción ya del pozo petrolero, la red de distribución o de prealmacenaje o en algún caso, ¿no? La estación de producción viene muy asociada también a la exploración, ¿no? Pero ya en la norma de información financiera 16 ya no habla tanto del proceso de producción y mucho menos de los otros procesos que son, por ejemplo, la operación del Mistrian, ¿no? Las operaciones de transporte por tubería, por cisterna, inclusive en otros países vía marítima, inclusive. Ya esta norma no toma en cuenta estas operaciones del Mistrian, que son lo que te decía hace un momento, el almacenaje, el transporte, tanto primario, que es del pozo petrolero a la refinación, y de la refinación, ese petróleo refinado a gasolina, a, por ejemplo, una almacenera o una estación de servicio. Entonces, esta norma de información financiera 16 está muy orientada al proceso de exploración y en algún caso también al proceso de construcción de mina, perdón, de construcción del pozo petrolero o de la unidad de producción. Ya desde el punto de vista de producción adelante hasta la comercialización final, no hay una norma en sí para la actividad petrolera, pero ya en el mundo se conoce que estas operaciones del Mistrian, que es el transporte primario, el Dostrian, que es la refinación, ya sea primaria, secundaria, inclusive dentro del Dostrian estaría la industrialización de hidrocarburos, en el caso, por ejemplo, de la industrialización de la urea, por ejemplo, ¿no? Ya no tiene unas normas específicas. La comercialización tampoco, pero sí en la parte tributaria, por lo menos en nuestro país, la exploración, por ejemplo, ¿no? El transporte tanto primario, secundario, el almacenaje y la propia comercialización son consideradas empresas de servicio, lo mismo para el gas como para el petróleo. Hay impuestos especiales, la regalía petrolera y el IDH, que está exclusivamente dedicado al proceso de producción, el impuesto especial a los hidrocarburos y derivados, al proceso de refinación, ¿no? Y en el caso de la comercialización del mercado interno,
Las comercializadoras, las estaciones de servicio, las empresas vendedoras de gas licuado de petróleo, etcétera, tienen un tratamiento de pago del IVA, por ejemplo, en cuanto a lo que es solamente el proceso el pago de la comisión. Desde ese punto de vista, entonces, así es como se maneja, si quieres, ¿no? En el punto de vista nacional y principalmente internacional, estas operaciones de del proceso propiamente hidrocarburífero. ¿No? Eso en palabras generales te puedo hacer una introducción en cuanto a lo que es propiamente el manejo, si quieres, de esta actividad petrolera toda la cadena de hidrocarburos. Entonces ahora te voy a empezar a mostrar un poquito qué son cada una de las fases y cómo, por lo menos, ¿no? No hay textos, has podido ver seguramente tú, no hay textos en cuanto a lo que es el proceso de registro contable. Entonces, de alguna manera hemos tratado de sintetizar cómo estos operadores registran a manera de una empresa privada, si quieres, operadora de EPRD, este tipo de procesos. ¿Ya? ¿Alguna consulta tienes hasta ahí? Sí, vi, o sea, ya yo ya fui revisando lo que son las fases, ¿no? Del upstream, el midstream, el downstream, pero lo que quiero saber es que para cada una de estas fases tiene cada una o sea, lo contable, su contabilización. Sí, ahora vamos entonces ya a pasar a ver la parte del primer proceso que es la exploración. Te voy a ir mostrando el ejercicio y también te voy a ir ¿Ya? dando los asientos con ciertas normas que, como te digo, que en muchos casos inclusive están ya, ¿cómo te puedo decir? ¿No? Están respaldadas por decretos que, si bien se ha derogado la ley, en este caso 1689, que es la antigua ley de hidrocarburos, la ley Ujú. 3058 sigue manejando todavía estos decretos. Por ejemplo, ya estamos viendo en la pantalla el primer proceso, que es la exploración, ¿no? ¿Ya? Ya, está Entonces, bien. desde el punto de vista contable, esta norma, ¿no? La norma de información financiera 16, que habla principalmente de eh, empresas extractivas, no habla exclusivamente de empresas petroleras, sino de empresas extractivas. La norma de información financiera 6 te dice que debes separar dos cosas. Primero, la organización, ¿no? De la empresa, y segundo, el proceso de producción. Entonces, la exploración se puede entender como un proceso de organización todavía. ¿Por qué? Porque si no encontramos la reserva petrolera, técnicamente no vamos a continuar con la empresa. Entonces, esta norma de información financiera 16 está bien orientada a la inversión que se hace, o la inversión que hacen las empresas en esa búsqueda de reserva minera, de reserva petrolera, que puede ser entendida como organización. Entonces, esta norma dice, ¿no? Las inversiones que se hagan en este proceso, es decir, en el proceso de búsqueda de la reserva o el reservorio petrolero o el bolsón hidrocarburífero, ya sea de gas o de petróleo, estas inversiones, al ser inversiones, entonces, tienen que necesariamente ser consideradas como un costo, ¿no? Hasta que por lo menos, dice, ¿no? Estas inversiones entonces tienen que ser consideradas como un costo hasta que este resultado sea positivo, ¿no? Y esto se vuelva en un activo fijo intangible. Así dice la norma, ¿no? Si tú, por ejemplo, encuentras un pozo petrolero o una reserva petrolera, entonces eso se vuelve un activo fijo intangible, y empiezas obviamente a producir con esto, ¿no? Entonces es inclusive el principal activo fijo de la empresa petrolera, este pozo petrolero. Si el resultado fuera negativo, si el resultado fuera negativo, entonces para la empresa esta va a ser una pérdida. Buscó la reserva petrolera y esta es una pérdida, ¿no? Y al ser pérdida, entonces este costo, ¿sí? Se va a volver seguramente en gasto. No es que le vamos a llevar una cuenta de gasto, pero se va a presentar, por ejemplo, en el estado de resultados,
y en este estado de resultados va a afectar seguramente a la utilidad, pérdida, al resultado del periodo. Entonces, dos resultados habla esta norma de información financiera 16. Pero en el caso del país, el proceso de nacionalización dice que ninguna empresa puede registrar como suya, si quieres, esta denominada reserva minera, ¿no? Perdón, reserva petrolera. Y YPFB, entonces, ¿no? Es el único tenedor, dice, de la reserva, en este caso petrolera. Pero ya desde el punto de vista desde el punto de vista de costos, entonces, nosotros tenemos que ir registrando en esta cuenta de costo esta exploración. Inclusive la ley 3058, y esto dice la ley, pero no hay, digamos, una jurisprudencia para esto. La ley 3058 dice lo siguiente, ¿no? Una vez que la empresa petrolera o la empresa de exploración, ¿no?, encuentre el reservorio o la reserva petrolera, debe avisar a YPFB que ha encontrado la reserva petrolera, debe avisarle a YPFB, ¿sí? Y esta empresa privada, si quieres, debe presentar un plan de desarrollo de campo, ¿no? Es decir, cuánto va a invertir en explotar el hidrocarburo, etcétera, etcétera. Y quien define si la empresa privada va a llevar adelante esta explotación es YPFB. Si YPFB no decide o decide que otra empresa se haga cargo de la explotación, YPFB, dice la ley, puede reponer hasta el 50% de la inversión en el costo que se ha incurrido en la exploración. Desde ese punto de vista, entonces, es importante para nosotros registrar en esta cuenta denominada costos de exploración. Primero, porque es una inversión, costo, hasta que sea negativo el resultado y se vuelva en gasto, consideramos que estamos invirtiendo para tener un resultado en el futuro. Por eso es costo en una etapa que en este caso se llama la exploración, ¿no? Llegado un momento, entonces, hay esa contraposición, la NIF 16, que dice que estas inversiones podrían tener un resultado positivo y se vuelvan activo fijo. En el otro caso, la contraposición es que, de acuerdo al proceso de nacionalización, nosotros como empresa no vamos a poder registrar como activo fijo si el resultado es positivo, pero sí nos podemos constituir en un operador de YPFB y él nos da derecho, digamos así, de explotar el hidrocarburo si hemos presentado este plan de desarrollo de campo. Entonces, desde el punto de vista financiero, hay este tipo de contraposiciones en este caso. Ya desde el punto de vista contable, entonces, cumpliendo la NIF 16, ¿no? Esta cuenta de costos de exploración nos va a ayudar a registrar todas las inversiones que hagamos en este proceso de búsqueda de desarrollo, búsqueda, perdón, del reservorio o de la reserva petrolera o gasífera. Generalmente, para empezar entonces a realizar la actividad petrolera, se tiene que pagar una patente petrolera, ¿no? En este caso, la ley 1689, nos ha dejado un decreto supremo, ya te lo voy a mostrar y esto lo vas a tener en la plataforma, ¿no? El reglamento de unidades de trabajo de exploración y explotación. Entonces, una empresa petrolera, incluida YPFB, que va a ir a hacer operación de búsqueda de la reserva minera, tiene que solicitar al gobierno nacional una UTE, que es una UTE, una unidad de trabajo de exploración, también conocida unidad de trabajo de exploración y producción, ¿no? En este decreto entonces nos habla que nosotros tenemos que solicitar, ¿no?, el pago de el que nos autorice el Estado boliviano a hacer actividad petrolera en esta unidad técnica de exploración y explotación, que habla inclusive del pago de una garantía ambiental, que así ya tuvimos en la parte práctica, habla también de una garantía de cumplimiento de trabajo, ¿no? Y habla también del pago de las patentes, ¿no? En este caso, entonces,
dice esta norma que la patente se va a pagar en dos regiones, si quieres. Una, la región tradicional, que es, digamos, el Chaco, Tarija, sur de Santa Cruz, etcétera, y la otra que es la región, si quieres, no tradicional, por ejemplo, no sé, digamos el altiplano, por ejemplo, y que habla en cuanto a cómo tiene que pagarse esta patente. Desde ese punto de vista, entonces, nosotros tenemos acá, ¿no? En la pantalla, y si no ves la pantalla, me vas a ir avisando. Las UTEs son básicamente 25 hectáreas, ¿no? 25 hectáreas en la cual vos puedes hacer este tipo de actividad. La ley 3058 dice que se tiene que pagar una patente anual de $25 por UTE, ¿no? Y dentro de ello, si estuvieras en la zona no tradicional, digamos La Paz, ¿no? Pagarás el 50%. Vamos a asumir que estamos buscando hidrocarburos en la zona tradicional, el Chaco, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso, vos registrarías ya la inversión que estás haciendo en el pago de patentes, simplemente multiplicando las unidades que has solicitado, 800 unidades en este caso, por la patente anual de $25 y obviamente por el tipo de cambio oficial, ¿no? Puede ser que registres como gasto, pero en el caso de la norma de información financiera 6 te dice bien claro, esto es una organización, ¿no? O sea, la patente no es un gasto en sí, sino es parte de esa actividad que estás haciendo de organizar en el futuro una empresa petrolera y registres en el costo de exploración, ¿sí? También este decreto te dice que tienen que pagar como garantía ambiental, es decir, se debe depositar al Ministerio de Medio Ambiente, en este caso, $3,000 por UTE como garantía ambiental. Tú sabes que la actividad petrolera es una de las actividades más dañinas en este caso al medio ambiente, pero también es una de las actividades más reguladas en este caso, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces, este decreto te dice que también debes pagar $3,000 por UTE, asumiendo el mismo ejercicio tenemos o hemos solicitado 800 UTEs por $3,000 y por 6.96 bolivianos. La garantía que tienes que depositar en este caso son 16 millones. Ahí viene la pregunta, esta ya no es un costo. ¿Por qué? Porque estás, como su nombre lo dice, estás depositando por si existiera un daño ambiental. Si no existiera un daño ambiental, este depósito se te va a devolver. Entonces, desde ese punto de vista, esta garantía ambiental no es parte del costo, sino podemos tomarlo como un activo diferido, siempre y cuando en el futuro no exista un daño ambiental. Obviamente, cuando existe un daño ambiental, se ha derramado petróleo, no sé, muchas cosas más, ¿no? En ese caso, entonces, se activaría esta garantía ambiental. Es más, no es como el alquiler de una habitación, ¿no? Si no me pagas este mes, entonces ejecuto el alquiler, ¿no es cierto? Pero si todo está bien, seguramente en el futuro me vas a devolver esa garantía que te he entregado en el alquiler propiamente de esta habitación. Entonces, esas particularidades no tienen una regulación en el país, pero de alguna manera podemos entender que las garantías no son parte del costo, sino propiamente un activo en algún caso diferido. Luego, generalmente existen actividades, ¿no? Tradicionales, por ejemplo, para solicitar la concesión minera, concesión petrolera, hemos contratado, por ejemplo, abogados para que hagan un trámite, ya la propia exploración tendrá inversión o pago a laboratorios, también, ¿no? Ya hacemos perforación de pozos, hacemos trabajos de sismología 2D, 3D para hacer la interpretación de si bajo la superficie terrestre existe o no la reserva petrolera y qué tipo de reserva petrolera existe. Hay servicios de topografía, servicios ambientales, también la ley 1333 dice que estas actividades de exploración tienen que tener ya una ficha ambiental, ya tiene que estarse preparando la auditoría ambiental, por lo tanto estamos contratando servicios ambientales, servicios de aerofotogrametría para ir sacando seguramente fotos de dónde y cómo existe una posible reserva.
pago de satélite, por ejemplo, para la sismología 2D, que es poner explosivos en la Tierra y que exista ese tipo de ondas, y el satélite lea esas ondas y a través de esas ondas se puede ver qué tanto de petróleo existe, por ejemplo, en esa región. Entonces, desde el punto de vista tributario, esto va a ser un gasto, ¿no es cierto? Como estamos haciendo inversión, entonces vamos a registrar en el costo de exploración, pero desde el punto de vista tributario, la exploración es considerada una empresa de servicio, por lo tanto está alcanzada por el IVA y seguramente va a contabilizar el 13% del IVA, ¿no? Entonces estas empresas desde el punto de vista tributario están alcanzadas por el IVA, ¿no? Eh, Seguimos registrando en el costo de exploración, siempre partiendo de ese concepto que estas son inversiones, ¿no? Que se están haciendo en la búsqueda del reservorio petrolero y que estamos siempre buscando el resultado positivo, es decir, que exista este tipo de reserva y que en el futuro nosotros podamos explotar, o en el caso de una empresa que no está en el país, por ejemplo, en cumplimiento de la norma 16, de alguna manera entonces vamos a contabilizar en este costo de exploración, esperando siempre que en el futuro nosotros seamos los que vamos a explotar este hidrocarburo y de alguna manera tengamos también esas utilidades ya no en el proceso de búsqueda de la reserva minera, sino de la extracción del hidrocarburo que hemos encontrado, ¿no? Entonces, como ves, hemos registrado en este costo de exploración el 87% de estos gastos, asumiendo que nosotros estamos alcanzados por el IVA y el 13% de todos esos gastos seguramente al crédito fiscal IVA. Hay una particularidad acá, ¿no? En el caso, por ejemplo, de pagos extranjeros, facturas extranjeras, si quieres, no tienen este crédito fiscal IVA. Por lo tanto, en el caso, como ves, del uso de satélite pagado en Chile, estamos registrando los 400.000 bolivianos directamente a este costo, ¿no? También, y aquí viene otra particularidad de la actividad petrolera, hay que depositar a YPFB, ¿no? O en este caso al Ministerio de Hidrocarburos, una garantía de exploración, una garantía de trabajo, ¿no? Este mismo decreto, voy a volver a mostrarte el decreto, si no se está compartiendo me vas a avisar, espérame un segundito. Este decreto entonces asegura que las empresas petroleras cumplan con aquello que se han comprometido, ¿no? En este caso, nos hemos comprometido a buscar hidrocarburos y tenemos que hacer trabajos para encontrar la reserva petrolera. Entonces, en este caso, ¿no? Este decreto dice que nosotros como empresa petrolera tenemos que pagar una garantía de $5.000 por UTE para el cumplimiento del trabajo. ¿Qué es esta garantía? Que si nosotros como empresa petrolera no invertimos en sismología, por ejemplo, termina en este caso el contrato de riesgo compartido que firma YPFB con la empresa de exploración, y con este dinero de garantía que yo he dejado como empresa privada, digamos, ¿no? YPFB se va a hacer cargo para llevar adelante este trabajo. Entonces, ¿qué dice esta norma, por ejemplo? Si la empresa que está buscando los hidrocarburos se ha comprometido a hacer sísmica, por ejemplo, de 2D, entiéndase, es más o menos como cuando vos pateas un bañador con agua, hay unas ondas que se hacen, ¿no es cierto? Esa es básicamente la sismología, 2D. Es más o menos como la ecografía 2D versus la ecografía 3D. Entonces dice esta norma que por kilómetro de línea sísmica, es decir, cuando pateas el bañador avanza, ¿no es cierto? Eso se va a medir en kilómetros, ¿no? Kilómetros de línea recta. Cuando hagas entonces sismología va a haber esas ondas en línea recta y por cada kilómetro de línea tienes que multiplicar los $5.000 por este factor de 1,20. Si harías, por ejemplo, sismología 3D, un factor de 6,50. Si harías un trabajo, por ejemplo, de magnetometría por kilómetro, 0,25 sobre los $5.000. Y en el caso, por ejemplo, de perforación de pozos, si tú perforas un pozo hasta 1.000 metros, tendrías que multiplicar esos $5.000 por este factor de 250.
Si estuvieras perforando 2 pozos hasta 1000 metros, entonces por 500 y así sucesivamente. Entonces, con este decreto, y obviamente, ¿no? Yendo a la realidad, entonces, la actividad petrolera es de mucha inversión, ¿no? Y dentro de ello, lo que nosotros entonces ahora vamos a hacer, más allá de registrar en el costo, al igual que hemos depositado una garantía ambiental por si un daño ambiental, ahora hay que depositar a YPFB o al Ministerio de Hidrocarburos esa garantía por ese trabajo que estoy haciendo, ¿no? Una consultita, perdón que Sí, le sí, sí, interrumpa. dime. Estas garantías que se depositan, ¿esas son las participaciones o son otras? No, las participaciones son las regalías y esa la va a pagar no el proceso de Ah, ya, ya. exploración, sino el proceso de producción, ¿no? Ah, Y ya, las en el proceso de producción. participaciones son las Ah, regalías, ya, ya. sí. Sí, es que Esto, tenía esa duda porque cuando veía decía que se paga, o sea, las regalías, obviamente el IDH y participaciones. Entonces eso un poco como que pensé que eran estos pagos extras que se hacía, aparte de las regalías y del IDH. sí, ¿no? Las participaciones son básicamente las regalías y dentro de ello, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes participan en las regalías, por ejemplo? Los gobiernos autónomos Mm, departamentales, sí. ¿no? La regalía nacional, por ejemplo, participa Benipando, el propio Ujú. departamento productor y el Tesoro General de la El Nación. TGN. Entonces, esas son las Sí. participaciones. Pero en este Ah, ya, proceso ya. de exploración no se están pagando todavía regalías porque no se Sí, está produciendo hidrocarburo, como ves. Pero sí se claro. tiene que Ujú. pagar patente, se tiene que ¿Ya? pagar garantía ambiental y se tiene que, digamos, depositar garantía ambiental, se tiene que pagar la patente, depositar garantía ambiental y depositar garantía de cumplimiento de trabajo, más allá de todas las inversiones que se hacen en el proceso de búsqueda de la reserva petrolera, ¿ya? Ya, Estas están ya, está bien. determinadas entonces por ley. Ahora, ¿cómo calculamos, por ejemplo? En el caso, por ejemplo, ¿no? De sismología 2D, si estás viendo en la pantalla, la base siempre va a ser $5,000 de acuerdo al decreto. Vamos a suponer que nuestra línea de sismología es 10 kilómetros, línea recta, ¿no? Es decir, superficial, si quieres, 10 kilómetros. ¿No? El factor de acuerdo al decreto 1,20. Entonces, ¿cuánto tengo que depositar de garantía? Multiplico la base, $5,000, por la línea de avance, 10 kilómetros, por el factor del decreto supremo 23393, 1,20. Esa multiplicación me va a dar $60,000 por tipo de cambio oficial 696, 417,600 bolivianos que yo tengo que depositar al Ministerio de Hidrocarburos para garantía de cumplimiento, ¿no? Es más o menos como una boleta de garantía. Si yo no cumplo con este trabajo, entonces el Estado boliviano con este dinero tendría que ir cumpliendo con este trabajo. ¿Por qué? Porque se ha firmado un contrato de riesgo compartido, ¿no? Donde el Estado boliviano pone el territorio y nosotros como empresa privada, por ejemplo, ponemos el capital, ¿no? Entonces, dentro de ello, para que no te corras, valga el término, se deposita estas garantías principalmente para trabajos de profundidad, es decir, bajo la superficie terrestre. Como has visto, vuelvo un poquito atrás, por ejemplo, el pago de aerofotogrametría es básicamente en el espacio. Esto no se paga ninguna garantía, no está en la ley. Eh, los estudios satelitales tampoco tienen una garantía. Sí se tiene garantía todo aquello que se va a realizar bajo la superficie terrestre, entre ellos perforación de pozos, gavimetría, sismología 2D, 3D. Entonces te vas a acordar todos los pagos que se hagan en la búsqueda de la reserva petrolera por norma contable, por proceso contable, se tiene que registrar en una cuenta de costo hasta que el resultado sea positivo y técnicamente ese resultado se convierta en un activo fijo. Es lo que ha hecho, por ejemplo, la Repsol después del proceso de capitalización. Se ha encontrado 56 trillones de pies cúbicos de gas aquí en Bolivia, estamos hablando del año 2003, y técnicamente nos hemos vuelto como uno de los países con mejores reservas, por lo menos en el cono sudamericano.
En ese momento esa actividad estaba financiada por la Repsol, ¿no? Y la Repsol cotizaba en la bolsa de valores. Y en la bolsa de valores entonces, de acuerdo a las normas de información financiera, ese activo diferido, que era un derecho de explotación que te estaba entregando el Estado boliviano, ese derecho de explotación, tú lo tenías que registrar en tus estados financieros en la bolsa de valores, más o menos como que tú has creado una canción, tienes el derecho de autor, tú tienes que recibir las regalías, más o menos así lo ha tratado en ese momento la Repsol. Vino el proceso de nacionalización y eso ya no se acepta, digamos así, en el país, entonces hay esa contraposición. Pero desde el punto de vista contable, entonces, toda la inversión que hagamos en este proceso de exploración lo vamos a registrar en el costo de exploración. ¿Qué voy a registrar? Patentes, voy a registrar seguramente todo lo que es el pago de toda aquella actividad por pago de honorarios, sueldos, actividades propiamente para actividad hidrocarburífera, ¿sí? Y tengo que tomar en cuenta que tengo que depositar al Ministerio de Medio Ambiente una garantía ambiental de $3,000 por cada una de las UTEs, ¿no? Unidades técnicas de exploración y exploración, donde voy a trabajar como garantía ambiental, además de una garantía de trabajo de profundidad, generalmente perforación de pozos, sismología 2D, 3D, al Ministerio de Hidrocarburos y EPFB como garantía de cumplimiento. Luego seguramente, ¿no? Algunos otros gastos que hagas, ¿no? Inversiones que hagas, por ejemplo, en el área rural, tú entenderás que en el área rural no hay facturas, etcétera. Tendrás ya sea que retener impuestos, asumir impuestos, etcétera. Pero el gasto que vas a hacer, por ejemplo, ¿no? En materiales de obra civil, personal eventual, quizá el pago de algún alquiler, transporte y otras cosas más, puedes y tienes vos la potestad y la política de registrar en los denominados costos de exploración, ¿no? Dentro de ello, entonces, esas tres cosas hay que tomarlas bien en cuenta, ¿no? Yo registro en una cuenta de costo todas las inversiones que haga en la búsqueda de la reserva petrolera hasta que el departamento técnico, que son los ingenieros, nos digan que hay o no hay, o se ha encontrado o no se ha encontrado la reserva petrolera. Y esto se va a tomar por lo menos 1 año, 2 años, ¿no? Como te decía, la ley prevé hasta 5 años inclusive. En 5 años puedes ir registrando y registrando estos costos de exploración. Y en el cierre, por ejemplo, de el balance general, balance contable, vamos a suponer, ¿no? En este caso, el 31 de diciembre, porque estas empresas de exploración no son consideradas propiamente empresas de hidrocarburos, entonces como son empresas de servicio, tienen que cerrar su operación al 31 de diciembre, podrán capitalizar esos costos para amortizarlos en el futuro, ¿no? ¿Cuándo se va a amortizar? Cuando se empiece a producir propiamente hidrocarburo. Entonces, ¿qué es capitalizar? Volver estas cuentas de costo, que son cuentas de resultado, volverlos en activo. El mismo procedimiento que se hace cuando estoy organizando una empresa. Registro en gastos de organización y en un momento dado, cuando ya está organizada la empresa, este gasto de organización se convierte en un activo denominado propiamente gasto de organización y que en el futuro se va a amortizar ya el cumplimiento, por ejemplo, al decreto supremo 24 del 51, que es el decreto de regularización o de manejo, si quieres, del impuesto a la utilidad de las empresas. En ese decreto dice que cualquier amortización tiene que ser mínimamente el 25% anual o se tiene que amortizar en 4 gestiones. Es por eso que tradicionalmente los gastos de organización se amortizan en 4 gestiones, 25% anual. Entonces, esa misma figura se aplica a estos gastos o costos capitalizados de exploración. Es decir, lo que estaba en costo, yo puedo tomar la decisión de llevarlo a un activo diferido, ¿no? ¿Para qué? Para irlo amortizando de a poco, si quieres, ¿no? Y dentro de ello, entonces, estas son de alguna manera políticas contables que pueden ser tomadas, no están reglamentadas, no están reguladas, así que es por normas
tributarias, normas contables, mucho menos, pero es una técnica que en muchos casos las empresas, no solamente petroleras, sino también mineras, forestales, etcétera, hacen este tipo de operación. De esa manera, entonces, como ves, el costo de exploración, que es básicamente una cuenta de gasto, en algún caso o costo, ¿sí? Mucho va a depender de la diferencia que hagamos. Gasto será cuando esto propiamente se pierda, si no tenga un beneficio, y costo será cuando en el futuro tengamos un beneficio, ¿no? Entonces, inversiones básicamente que se hacen en todas las actividades de búsqueda de la reserva minera y que en algún momento se pueden ir amortizando. ¿Para qué nos sirve hacer este registro en este costo? Por si mañana YPFB nos diga que nosotros no vamos a explotar estos hidrocarburos, es decir, nos dice, voy a confiar en otra persona y de acuerdo a ley, y te vuelvo a repetir, no hay ahorita una jurisprudencia, no hay empresa desde el proceso de nacionalización, empresa privada que haya hecho esta exploración, sino solamente YPFB. Y desde ese punto de vista, entonces, hay la jurisprudencia, perdón, hay la norma, pero no hay la jurisprudencia, ¿no? Es decir, en el futuro seguramente se va a cumplir la ley y alguna empresa petrolera que venga a buscar el hidrocarburo va a seguramente exigir lo que dice la ley. Si no te entregan a ti la explotación del hidrocarburo, es decir, que produzcas el petróleo o el gas, el Estado boliviano te va a reponer hasta un 50% de los costos invertidos en encontrar la reserva petrolera previa auditoría técnica financiera, dice la norma, ¿no? Entonces, es importante tener bien claro esta cuenta de costos de exploración en cuanto a lo que es la inversión que se ha hecho en la reserva minera o en la reserva petrolera. ¿Alguna consulta? No, está todo Ya. claro hasta aquí. Te lo voy a colgar este ejercicio para que lo vayas viendo más a detalle. Es Sí, por favor. sencillo como ves, ¿no? Sí, Obviamente es mucho más complejo, pero esta es una clase para propiamente estudiantes universitarios, etcétera, y de alguna manera tiene que ser netamente comprensible. Ya la ya. parte de costo, etcétera, la parte, de alguna manera vos lo puedes ejemplificar un poco más, pero desde un punto de vista macro, así se maneja la exploración. Pasando, Todo esto sería la exploración, todo lo que abarca exploración. exacto, el primer proceso, que es la ¿Ya? Ujú. exploración, ¿no? Ahora Ok. vamos a entrar a lo que es propiamente el proceso ya de producción, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces, a ver, déjame ver, acá estamos, ya. Desde ese punto de vista, entonces, ahora vamos a entrar a ver la producción. Este proceso de producción está muy asociado al proceso de exploración, ¿no? En una actividad minera, por ejemplo, existe esta diferenciación de este proceso de búsqueda de la reserva minera, construcción de mina y básicamente el proceso de producción, ¿no? Es decir, buscamos la reserva minera, construimos la mina y empezamos a producir. Obviamente la actividad minera no está tan regulada como la actividad hidrocarburífera, como estas actividades que hemos visto de garantías ambientales, etc. Está dejada de la mano. La actividad petrolera es similar, como ves, buscamos el hidrocarburo, ¿sí? Y encontramos la reserva minera, la reserva petrolera y ya tenemos que empezar a producir. Una actividad muy importante de la actividad de exploración es ya la perforación del pozo. Esta perforación del pozo podría entenderse como esta fase de desarrollo o construcción del pozo petrolero, básicamente dicho. Pero en muchos casos, en la exploración, por más que hagamos el estudio de sismología, etcétera, necesariamente tenemos que perforar. Porque un estudio de sismología nos puede decir que tenemos aceite o petróleo, si quieres, en la reserva petrolera, pero en muchos casos ese petróleo puede ser muy pobre, es decir, puede estar muy contaminando con agua y con otros factores más. Entonces, necesario hacer la perforación del pozo. Alguna vez has debido cavar tierra vos, ¿no es cierto? Vas cavando, mientras vas entrando más adentro, las paredes, por ejemplo, de ese pozo que estás perforando,
ya pueden irse derrumbando. Entonces, el proceso de exploración hace esta perforación, pero ya tiene que ir cimentando, se llama, ¿no? O poniendo cemento en esa perforación que estás haciendo para que no exista esta fase de derrumbe, si quieres, de las paredes que estás perforando, y a la vez va ya con la sarta de perforación, se llama lo que va perforando, a la vez ya va gabimentando, se llama, es decir, aparte de ponerle cemento, ya va poniendo un tubo, para que me entiendas en palabras comunes, en ese pozo que estás haciendo. Eso ya se puede entender como preparación. Es por eso que esta fase tanto de preparación, exploración y producción son muy asociadas. ¿Por qué? Porque mañana cuando lleguemos al pozo petrolero o a la reserva, ya va a estar así en palabras comunes te voy a hablar, ya va a estar el tubo puesto, si quieres, inmediatamente va a salir el hidrocarburo y simple y llanamente va a ser cerrar la válvula, ¿no? Y empezar a producir. Entonces, desde ese punto de vista, también este desarrollo del pozo petrolero puede ser tomado en este proceso de lo que es la exploración. Ahora, ¿desde dónde entonces se toma en cuenta el segundo proceso, que es el proceso de producción? Primero, desde el denominado boca de pozo. Es decir, ya se tiene que estar sacando el hidrocarburo de la reserva petrolera, más o menos para que me entiendas, ¿no? Desde la válvula de donde sale ese pozo petrolero. Imagínate una gaseosa, le metes vos tu bombilla, ¿no? Tu palito, ¿cómo se llama? Tu pajilla, etcétera, y vas a ver que por la bombilla sale el gas, ¿no? Y si le pones tu dedo, ya no sale el gas ni la Coca-Cola, si quieres, ¿no? Entonces, en ese momento, ese tu dedo que está tapando la bombilla se llama boca de pozo. Desde ese momento, entonces, empieza el proceso propiamente de producción. Y el proceso de producción es sacar el hidrocarburo, primero almacenarlo en una fase que se llama almacenamiento primario. En muchos casos ese petróleo que sale del pozo petrolero es impulsado inclusive con agua. Tú no puedes mandar un petróleo con agua al siguiente proceso que es refinación. Entonces, en esta planta, si quieres llamarle así, de producción, hay un almacenaje primario donde sale el petróleo y se almacena, una separación de fluidos, esta agua que has utilizado para sacar el pozo, el petróleo, se separa propiamente del petróleo, ese petróleo puro, para que me entiendas, se almacena en un almacenaje final y ahí terminaría el proceso propiamente de producción para ir al siguiente proceso del Mistian, que es el proceso de transporte primario, es decir, digamos, desde Villamontes hasta Cochabamba o hasta Santa Cruz, que son las refinadoras, se traslada ese petróleo crudo, ¿no? Para ser refinado, etcétera. Entonces, eso es el transporte primario que más adelante voy a explicar con más detalle. En este boca de pozo, entonces, se hace importante el cálculo de lo que tú decías, las participaciones, tanto las regalías, ¿no? Como el IDH, ¿ya? Entonces, también, ¿no? Ya, como te decía, no hay una norma propiamente dicha en cuanto a lo que es el proceso propiamente de producción, no hay una norma exclusiva, tanto contable como nacional, si bien tenemos la norma de contabilidad número 10 nacional, que son principios de contabilidad petrolera. No es muy ambigua la norma contable, ¿no? No te dice cómo vas a contabilizar, etcétera, pero de alguna manera te habla de estos procesos, tanto de exploración, producción, etcétera. Y ya una norma de información financiera no hay propiamente dicha para estas actividades petroleras, pero dentro de ello, como ves en la pantalla, otra vez tomando en cuenta ese mismo principio de la norma de información financiera 16, lo que invirtamos en extraer el recurso hidrocarburífero, es decir, petróleo, gas, también lo vamos a registrar en un costo, ¿no? Ahora, esta actividad petrolera es muy grande, ¿no? Generalmente cada actividad dentro de esta planta, para que me entiendas, de producción, o esta empresa de producción, se registran cada una en sus propias cuentas de costo. Si nosotros vamos a registrar el costo de producción, que sería el registro más importante en este caso dentro de esta etapa de producción,
vamos a tener subcuentas de costo. Te explico un poquito. La operación de pozo maestro es lo que te decía hace un momento, ¿no? Extraes inclusive el gas, el líquido de tu gaseosa, haciendo una absorción, ¿no es cierto? Entonces es una operación de pozo, se absorbe el petróleo, se impulsa con agua y muchas otras formas más de extracción. Eso se llama operación de pozo. Puede ser pozo maestro cuando es un solo pozo o en algún caso operación de pozo, ¿no? Si has podido ver hace unos años atrás Santa Cruz y Chuquisaca se peleaban por un pozo, ¿no? ¿Por qué? Porque les importaba la regalía. Pero ya la actividad técnica hoy en día hace que, por ejemplo, llegue un barco petrolero a medio del mar, ¿no? Se conecte con la manguera que está bajo el mar y directamente saque el petróleo. Y esa manguera, para que me entiendas, tenga submangueras bajo la superficie y puede extraer el petróleo de distintas reservas, de distintos lugares donde está almacenado el petróleo, más o menos como una esponja, para que me entiendas, ¿no? Que tiene distintos agujeritos y para que me entiendas dónde se está almacenando el petróleo. Entonces, desde ese punto de vista, ahí ya sea que es una operación de pozo o pozo maestro, es aquello que va a extraer básicamente el petróleo. La medición de presión es lo que te decía, ¿no? Si vos agitas, por ejemplo, tu gaseosa, la tapas la gaseosa y solamente la dejas la bombilla, entonces con una presión vas a llegar, ¿no es cierto? Tal es la presión de estos pozos petroleros que alguien tiene que ir midiendo esta operación entonces, ¿no? Laboratorio, todo el petróleo que sale cada media hora, cada 2 horas, tiene que ir a un laboratorio para ver qué grado de acidez tiene, cuánto de agua tiene, etcétera. O sea, son operaciones constantes que se están haciendo en la producción de hidrocarburos, ¿no? El mantenimiento de líneas de descarga. Has podido ver seguramente la corrosión de alguna tubería de agua. Esa corrosión es mucho más agresiva con los líquidos que salen del pozo petrolero, ¿no? La gasolina, si has visto, termina, por ejemplo, con ciertos materiales, ¿no es cierto? Entonces el petróleo tiene ese tipo de químicos que de alguna manera terminan con estas tuberías o tubulares también se llaman, que en el lenguaje técnico se llaman líneas de descarga, es decir, sacar el crudo a esas bodegas, le vamos a llamar, de almacenamiento a través de tuberías, y esas tuberías se llaman líneas de descarga. La planta de separación de fluidos, como te decía, es separar el agua y otros gases, por ejemplo, del petróleo. Las plantas de almacenaje, tanto primario como secundario. Necesitamos energía eléctrica y hay operaciones de servicio, supervisión, servicios auxiliares de producción desde la jardinería del pozo petrolero, como has visto, talleres de mantenimiento, carpintería, metalmecánica, transporte de personal, etc. Todas estas entonces son operaciones o subcuentas de costo que, como te estoy mostrando en este primer asiento, para esta primera operación, que es el pozo maestro, ¿no? Estamos invirtiendo, estamos entregando repuestos, tubos si quieres, tubulares, herramientas y maquinaria, equipo del almacén de materiales. Entonces, esas inversiones las estoy registrando en esta subcuenta de costo que se va a llamar costo de operación pozo maestro, ¿ya? Entonces, este tipo de subcuentas nos van a ayudar, ¿no? Así que así lo vamos a poner, subcuentas de costo, nos van a ayudar a clasificar de mejor manera, desde el punto de vista contable, cuánto estoy invirtiendo en cada una de las subfases del proceso de producción para que luego estas vayan a formar parte del costo de producción. El costo de producción entonces está conformado por todas esas operaciones, ¿no? En cada una de estas fases de la extracción del petróleo, que serán operación pozo maestro, medición de presión, etcétera. Entonces, no hay en sí un costo de producción general, sino que este costo de producción está conformado por varias subcuentas de costo que tienen que ver con cada una de estas unidades. Por ejemplo, ¿cuánto hemos invertido en pozo maestro? 17.828.000. Esos 17 millones son parte del costo de producción. En este primer asiento estoy contabilizando entonces al debe estas subcuentas de costo
y en un momento dado la parte financiera, la contabilidad, la administración financiera, la gerencia financiera, cierra estas subcuentas de costo y determina de manera solamente matemática el costo de producción. El costo de producción entonces está conformado por todos los costos de esas subcuentas de costo o de cada una de esas áreas de producción en la extracción de hidrocarburos. En este caso entonces, una de estas operaciones, que es la operación Pozo Maestro, se ha alimentado con 17 millones de bolivianos, que es parte de los 39 millones, que es básicamente el costo de producción, ¿no? Si quieres también desde el punto de vista administrativo, esta es una organización celular. Cada una de las operaciones de la empresa es una célula que tiene independientemente su registro de costo y que en un momento dado, ¿no? La gerencia financiera, también conocidas como centros de información financiera, suman todos estos costos y determinan el costo de producción. ¿Ya? Este tipo de empresas como Codelco, por ejemplo, en Chile, que es una empresa minera, maneja mucho este sistema de registro, que es el registro celular también, y que de alguna manera no hay en sí un costo de producción directamente contabilizado, sino este costo de producción es la suma de los subcostos o de los centros o subcentros de producción que forman en su conjunto la producción final, en este caso el costo de producción. ¿Ya? En algún caso también podría asociarse el sistema de costos por procesos. Cada uno de estos es un proceso, proceso A, proceso B, proceso C, y que el costo de producción es la suma del proceso A, B, C, D, etcétera, etcétera. Entonces, dos visiones de las cuales puedes tomar. Este costo de producción entonces nos va a proporcionar en este caso el inventario de crudo, es decir, el objeto del sistema productivo, ¿no? Invertimos en el costo de producción, como ves, los 39 millones, ¿sí? Damos la vuelta a este costo y se convierte en un producto terminado que para nosotros se llama inventario de crudo, ¿no? ¿Cuál es el valor? En este caso hemos producido, dice, si no me equivoco, son, ya, a ver, por aquí debe estar. Ya, hemos producido, digamos, 800.000 barriles de crudo. ¿Cuál es el valor de estos 800.000 barriles? Lo ha determinado el costo de producción. ¿Cómo está determinado el costo de producción? Por este costo celular o por estos procesos que significa la producción de hidrocarburos. Es decir, el costo de producción es la suma de cada uno de los procesos que significa extraer el hidrocarburo, el petróleo, y que están contabilizados en esas subcuentas de costo. El valor entonces, ¿no? De este crudo que se ha producido, de los 800.000 barriles, es simplemente esa sumatoria del costo de producción. ¿Ya? Ahora, en este momento, entonces, aquí surge la particularidad de este proceso desde el punto de vista ya de la ley de hidrocarburos, la ley tributaria, etcétera. En este momento de producción surgen las participaciones, las denominadas regalías, que vienen ya desde la nacionalización de 1974, como también la ley 1689 de 1992 y que la ley 3058 simplemente recapitula, recoge estas regalías. En estas participaciones, entonces, las denominadas regalías tienen que ver con que el departamento productor, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz y Cochabamba, que son los departamentos productores, van a recibir una regalía del 11%. En este momento, por lo menos en ese momento, ¿no? En 1992, la ley 1689, en ese momento, por lo menos Beni y Pando eran los departamentos más pobres, entonces ellos tenían que recibir el 1% de regalía minera para que ellos crezcan económicamente. Hoy, por ejemplo, Beni es inclusive más rico que Potosí y Oruro, por ejemplo. Entonces, esta regalía del 1% está orientado a incentivar la economía de los departamentos que en ese momento eran más pobres. Hoy quizá tendría que cambiar esto para incentivar a Oruro y Potosí, por ejemplo. Pero bueno, es un poco difícil cambiar la norma en el país.
y el 6% que va a ir en este caso al Tesoro General de la Nación para cubrir educación, salud, etc. Desde ese punto de vista, entonces, desde la ley 1689 y la ley 3058, la producción de hidrocarburos tiene que pagar una regalía del 18%, y de acuerdo a la ley de hidrocarburos vigente, la ley 3058, y en alguna manera el proceso de nacionalización, se tiene que pagar el 32% del denominado impuesto directo a los hidrocarburos, ¿no? Este impuesto directo a los hidrocarburos es para todo el país, ¿no? Y esto se tiene que pagar de manera mensual en relación a lo que decíamos hace un momento, el denominado boca de pozo. Por eso ese, ese concepto de boca de pozo es bien importante. En ese boca de pozo entonces tenemos la cantidad producida. ¿Cómo se calcula el IDH? En este caso entonces nosotros hemos producido, dice, 800.000 barriles, ¿sí? 800.000 barriles de crudo, ¿no? Pueden ser, pues, digamos, 15 trillones de pies cúbicos de gas, por ejemplo. Entonces, en este caso se calcula, ¿sí?, sobre el valor, ¿no?, determinado por yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos desde el proceso de nacionalización. El yacimientos petroleros fiscales bolivianos saca un promedio de las cotizaciones a nivel mundial y nacional del barril de crudo en este caso, ¿no? Si el barril de crudo está, digamos, ¿no?, vamos a poner $70 en el mundo, YPF pone un promedio y ese promedio puede ser $48. Entonces, el precio unitario para el pago y cálculo de la regalía minera lo determina Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos, ¿no?, que en este caso se llama hoy YPF Corporación, obviamente con el Ministerio de Hidrocarburos, ¿no? Entonces, el precio base del barril de crudo producido o del trillón de pies cúbicos de gas lo determina YPF. Y sobre ese precio se tiene que pagar las regalías. Es por eso que en este caso hemos producido 800.000 barriles de crudo, que lo estamos multiplicando por $48 que lo ha determinado YPFB, y en este caso entonces, ¿no?, 800.000 barriles por $48, 38.400.000 que multiplicado por el tipo de cambio oficial 6.96, en este caso son 267.264.000 bolivianos. Desde valor entonces tienes que calcular la regalía del 11% departamental, 1% para el departamento de Benipando, 6% del Tesoro General de la Nación y el 32% para lo que es el IDH. De esa manera entonces el 50% de la valorización a valor de mercado se convierte en regalías y IDH como participación de este tema impositivo, ¿no? Obviamente ya más la ley también dice, ¿no?, la ley del IDH dice quienes participan del IDH son, por ejemplo, los departamentos de B, los departamentos de Oruro, Potosí, también Beni, Pando, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, de esta regalía departamental no participa nadie más que el departamento productivo, ¿no? O productor en este caso. También dice que del IDH se va a distribuir a las gobernaciones, a las universidades, a la salud, etcétera. Entonces, todo ese concepto se conoce como participación del IDH. Las alcaldías, etcétera, van a participar de este 32%. Pero las regalías no, ¿no? Las regalías no. Quien va a gozar de la regalía, por ejemplo, en Santa Cruz, es solamente Santa Cruz si es que es el departamento productor, ¿no? Y dentro de ello ya ellos podrán distribuir también parte de esta regalía a sus provincias, etcétera, pero eso ya está determinado en otra ley que no es propiamente la participación. Entonces, como ves, el valor de estas regalías y de este IDH está siempre calculado sobre el precio referencial de YPFB por la cantidad de producción y luego el 50% que es 18% de regalía y 32% de IUE que tienen que pagar las empresas productoras, ¿no?,
a YPFB o en este caso a lo que es el Tesoro General de la Nación. Es importante entonces contabilizar esta parte, ¿no? Saber cuántos barriles de crudo estamos usando, estamos produciendo, ¿para qué? Para poder calcular esta participación del IDH y de la regalía minera. ¿Ya? Ahora, nosotros como productores entregamos a YPFB, porque somos operadores, más o menos como que se lo estoy trabajando para YPFB. Entonces le entrego a YPFB la producción de los 800,000 barriles a través de este servicio de transporte que es el primario, a través de ductos, se lo envío, se lo entrego a su siguiente proceso, que es el proceso de refinación. Entonces, no hay otra manera más de hacer figurar como que es como que estamos vendiendo ese crudo al siguiente proceso, que es el proceso de refinación, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces, la empresa petrolera productora también está alcanzado por el débito fiscal. Como cualquier empresa, yo voy a tener una cuenta por cobrar del 100%, ¿no? Del 100% de la venta por el precio fijado, pero, pero el IVA tiene una particularidad, ¿no? En el caso de lo que es el IVA tiene una particularidad. El cálculo del IVA, ¿no? El cálculo del IVA, a ver, déjame ver un cachito aquí de el cálculo del IVA. Ya, el cálculo del IVA va a tener esta particularidad, ¿no? Si bien yo estoy vendiendo, ¿no? La fórmula, si quieres, ¿no? Para el cálculo del IVA va a ser la siguiente, ¿no? El 13%, como cualquier venta, el 13%, pero del precio de venta menos el impuesto directo a los hidrocarburos, el 32% si quieres, y menos las regalías, que son el 18%. En este caso, entonces, como ves, ¿no? Haciendo un cálculo, el 13% del 100% de la venta, ¿no? Del 100% de la venta, menos el 32% del IDH, menos el 18% de las regalías. Desde ese punto de vista, entonces, la particularidad del cálculo del débito fiscal IVA es el 13% del 50% de la venta. ¿Por qué el 50% de la venta? Porque estoy vendiendo, vamos a suponer, un litro, así te voy a decir, de petróleo a 100 bolivianos, pero no puedo pagar doble impuesto sobre el propio impuesto directo a los hidrocarburos y la regalía. Entonces voy a pagar el 13% de la mitad. 100 menos 32 menos 38 es 50% de la venta, ¿ya? De esa manera, entonces, tenemos aquí el cálculo, ¿no? 800,000 barriles por el precio referencial de YPFB, $48, 38.400.000 dólares, 267 millones de bolivianos por 6.96 si quieres, y dentro de ello entonces, como ves, ¿no? A este valor de 267,000, le voy a restar el pago de ¿qué? De la regalía departamental, la regalía para Benipando, la regalía del Tesoro General de la Nación, el IDH que suma el 50% o 133,000, ¿sí? Entonces, 167,000 menos 133,000, ¿no? En este caso, el cálculo es el 13% de 133 millones. Aplicando la fórmula, entonces, el IVA para el débito fiscal IVA va a ser el 13% de, en este caso, ¿no? 133.624.000. ¿Sí? Esa particularidad tiene el IVA en este proceso de producción. Entonces, los 133 millones por el 0,13%, ¿no? Los 17.371.120 bolivianos, ¿no? En este caso, ver aquí, 0,13, ¿no? De esa manera, entonces, como ves, esa es la particularidad también de este proceso en el caso del impuesto al valor agregado. Por eso el asiento de entrega al siguiente proceso, que es la refinación, yo como operador tengo cuentas por cobrar YPFB por la venta total,
registro el débito fiscal IVA como cualquier empresa comercial por la venta de ese producto, ¿sí? Pero con esa particularidad, ya no será pues, el 13%, ¿no es cierto? Este 13% entonces ya no se aplica. Si bien se aplica el 13%, ¿no? Entonces 13%, si quieres saber, le llamaremos el 13% tradicional, le vamos a llamar así, ¿no? No se aplica el 13% tradicional, sino la fórmula del 13% de el precio de venta menos el impuesto directo de hidrocarburos y menos las regalías. Esa es la particularidad del cálculo de el IVA, el débito fiscal IVA, en este proceso de venta o entrega del petróleo al siguiente proceso, que es la refinación. Ahora, el impuesto a la transacción, la fase de producción, ¿no? La fase de producción en cuanto a lo que es el impuesto a la transacción, ¿sí? No se aplica. ¿Por qué no se aplica? Porque no es una venta en sí, ¿no? Es decir, es como que yo te lo he trabajado y te lo estoy entregando, vamos a suponer, ¿no? Yo soy el hijo mayor, le estoy entregando ahora, vamos a suponer, ¿no? Una polera a medio costurar al siguiente hijo para que termine el proceso de costura. Entonces, no estoy haciendo una transacción, ¿sí? No estoy haciendo una transacción comercial. Desde ese punto de vista, entonces, en esta fase no se aplica el impuesto a la transacción o el famoso IT, pero sí el IVA desde el punto de vista de ese cálculo especial. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, nada, está entendido todo perfectamente hasta aquí. Ya, como ves, Eso quería preguntarle justo del IT y ya lo ha dicho. eso es bien clave acá, ¿no? O sea, eso te vas a acordar. Operador, es decir, Ujú. me lo están trabajando para mí. Por lo tanto, si bien hemos registrado la entrega al siguiente proceso, no es en sí una venta, por lo tanto, el impuesto a la transacción no se aplica. Y obviamente contratamos en este caso el servicio de transporte ya de la operación del Mistran, el transporte primario, el transporte por ducto, no hay cisternas, si quieres, para transportar el petróleo a la refinadora. En el país tenemos apenas 3 refinadores, Gualberto Villazuel, que está en Cochabamba, que es la más chiquita, Chabamba, ¿no? ¿no? Palma Ujú. Sola, que es la más grande, ¿no? Una de las más grandes, la intermedia, digamos, que está justamente en Santa Cruz, y la más grande, la más nueva, la refinadora de Bulo Bulo, ¿no? Allá por el Chapare. Entonces, no hay más refinadoras. Imagínate que estamos en Villamontes, en Carandaití, por ejemplo, estamos produciendo el petróleo allá por el Aguaragüe, ¿no? Entonces, imagínate, son más o menos 500 kilómetros desde Villamontes hasta Bulo Bulo, ¿no? Entonces, eso se tiene que transportar sí o sí por tubería. Y esa tubería, que es el oleoducto, se conoce como otra fase del proceso productivo, que es la operación del Mistec, operaciones del medio, que es básicamente el transporte primario. Más adelante te voy a explicar el transporte primario. Y el transporte secundario, que es ya llevar, digamos, de Cochabamba a La Paz gasolina, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso, ese es el transporte secundario. Entonces, necesariamente acá termina el proceso y yo tengo que enviar ese crudo contratando, ¿no? En este caso, los servicios del siguiente proceso, que es la transportadora, ¿no? YPGB Transporte se llama ahora, antes era Transredes, Transoriente, hoy es YPGB Transportes, y con ello entonces pago también el servicio de este transporte, y como estoy alcanzado aquí en el IVA del débito fiscal IVA, entonces por contracuenta tengo que contabilizar el crédito fiscal IVA de esos servicios o de los servicios facturados que yo estoy contratando, ¿no? Entonces ese es el proceso del denominado Austrian, que es básicamente el primer proceso, los primeros procesos o los procesos de río arriba también se llama, ¿ya? Bien, ahora pasaremos un ratito, vamos a saltar lo que es el proceso de transporte, para que en uno solo te explique los dos.
Ahora vamos a pasar al tercer proceso o al primer proceso, que es el proceso de la refinación, ¿ya? La refinación es básicamente se divide en dos: la refinación térmica, ¿no? El craqueo térmico, que es hacer hervir el crudo en una caldera, ¿no? El petróleo hierve, por ejemplo, como cualquier líquido a 100 grados, y de ahí se obtiene ciertas operaciones que tienen que ver, por ejemplo, con obtener gas. Mientras más hierva, para que me entiendas, ese petróleo se vuelve más líquido, más gaseoso, ¿no? Mientras menos hierva, entonces es mucho más líquido, ¿no? Entonces, más o menos para que me entiendas, haciendo una jerarquía, si quieres, de arriba, de abajo para arriba: abajo, cuando se está hirviendo el petróleo, abajo queda el asfalto, luego quedará seguramente el diésel, que es más pesado, luego el queroseno, que es más liviano, seguramente luego viene la gasolina líquida, tanto especial, etanol, etcétera, que necesito explicar, y también seguramente después queda lo más gaseoso, que es en este caso, digamos, el gas licuado de petróleo, la nafta de aviación, etcétera, ¿no? Y dentro de ello, en la gasolina, por ejemplo, ya más allá de lo que es la, la, la producción de la gasolina, le ponemos, por ejemplo, reactantes, ¿no? Y obtenemos, por ejemplo, las gasolinas etanol, esas que están vendiendo ahora, ¿no? La ROM 84, etcétera, que son gasolinas especiales y que tienen mucha más reacción. Entonces, toda esta operación, obviamente mucho más compleja, es el proceso propiamente de la refinación, ¿no? Y dentro de ello, entonces, si estás viendo en la pantalla, si estoy compartiendo, ahora vamos a ver este proceso de refinación. Entonces, por lógica, ¿no? La empresa que va a refinar no produce el hidrocarburo, pero sí recibe el petróleo. Y esa recepción, entonces, la vamos a contabilizar en este tercer proceso o en este primer proceso del downstream, ¿no? Que es básicamente la adquisición, la recepción del petróleo, del crudo que ha producido en la otra fase, que es la fase de exploración. Entonces, nosotros contablemente registramos en una cuenta de existencias, inventarios, si quieres, existencias o inventario de crudo, en este caso 200.000 barriles, multiplicados también por ese precio referencial que YPFB nos da, y obviamente multiplicados en bolivianos. En este caso, entonces, dice que estamos recibiendo 200.000 barriles de crudo, ¿no? A dólares 45. Y esto es bien importante: antes de la ley de nacionalización, este registro era a precio de mercado. Hoy, tanto el envío como la recepción, en todas las fases de producción y de refinación, comercialización, etcétera, es con precios regulado, precios referenciado por YPFB. Entonces, puede ser que en el mercado igual el barril le cueste, digamos, $100, pero quien define este precio referencial es YPFB. Entonces, recibimos 200.000 barriles de crudo a $45, y como cualquier empresa registramos el 87% de esta venta, es decir, los 200.000 barriles por 5 por 6.96, ¿no? En este caso 62.640.000 bolivianos. Registramos acá entonces el 87%, ¿no? El 87%, espérame si no me voy a equivocar en mis fórmulas, el 87% como cualquier empresa, y el 13% para el crédito fiscal IVA, ¿no? Entonces, la refinadora compra, adquiere el crudo y registra en existencias este crudo, que después va a ir a ser parte también del costo de refinación, ¿ya? Ese hidrocarburo, ese crudo, entonces, una vez que es recibido, tiene que ingresar a esa caldera, ¿no? A esa caldera en el cual se va a refinar ese hidrocarburo, ¿no? Entonces, como cualquier sistema de costo, empezamos a registrar el costo de refinación en primera instancia con el crudo que vamos a refinar o el petróleo que estamos recibiendo. En este caso, 150.000 barriles, dice, a 272.84 bolivianos, ¿no? Que es básicamente el 87% de $45 multiplicado por 6.96,
o el precio unitario, perdón, o el costo unitario de cada uno de estos 200.000 barriles. Es decir, he dividido 54 millones entre 200.000 barriles y ahí me sale este costo de 272.48 bolivianos. Entonces, como cualquier sistema de costo, ¿no? Más o menos, ¿no? Estoy haciendo pan. Entonces, ¿cuál es el primer ingrediente que vas a contabilizar en el costo? Harina. En este caso, estoy refinando petróleo. ¿Cuál es el primer integrante del costo? El propio petróleo que se va a refinar y en el futuro se va a volver combustible, ¿no? En ese caso, entonces, el costo de refinación va a estar conformado por el inventario de crudo y al igual que el otro proceso, esto también es una... Una consultita, sí, sí, perdón, que le corté. sí, Los 272 serían los 45 por 6.96. el costo. Te vas a acordar que cuando hablamos de costo, a ver, aquí te lo Ajá. anotaré. El precio de mercado es lo que estamos vendiendo, $45 por 6.96, precio. Sí, sí, el precio. Pero por la particularidad de que estamos registrando el crédito fiscal IVA, solamente el 87% de este total de la compra va a ingresar al inventario, por lo tanto el costo solamente es el 87%. Ah, ya, ya. Ah, Entonces, sí, el sí. 87% de $45 Ah, sí, multiplicado por 6.96, es esa sí. particularidad hay que tener en cuenta porque el crédito fiscal es otra cuenta de activo, ¿no? No es Ujú. parte del inventario. ¿Ves? Ah, ya. Cometemos muchos esos errores, especialmente en la parte comercial. Sí, es que como hace rato solamente se ha tomado en cuenta el precio así directamente, ¿no es cierto? En producción. Es un poquito, por eso me he hecho variar. Sí, Exacto, pero ¿no? está bien, Esas es son el las 87%. particularidades. Sí, Exactamente. sí, sí. Ahora, Ya, gracias. igual que en el costo de producción, este es un monstruo también, ¿no? Hay operaciones, por ejemplo, caldero maestro, hay operaciones en caldero 1, 2, 3. El proceso de destilación es, como su nombre lo dice, ¿no? Mientras más se va hirviendo, más se va recuperando en algún caso, eh, el, se va sacando más o menos, para que me entiendas, como unas cucharas, ¿no? Va sacando cuánto de gasolina necesita el país, digamos, entonces ya no deja que hierva esa gasolina para que se convierta en gas, entonces vas retirando la gasolina, vas retirando el diésel, etcétera, y eso se llama procesos de destilación. El proceso de etilización es lo que te decía, ¿no? Convertir, por ejemplo, la gasolina común en gasolina especial, en gasolina de aviación, por ejemplo, que es el proceso de etilización, es decir, ponerle más hierro para que estalle más la gasolina y de alguna manera tengan cierto tipo de clasificaciones este tipo de gasolinas. El almacenaje intermedio es bien importante, ¿no? El crudo va a llegar a ser almacenado y ese crudo una vez que sea refinado se va a convertir en gasolina, diésel, gas licuado y vamos a tener que almacenar en distintos contenedores y eso se llama almacén intermedio. Ahí están las otras operaciones de servicio, ¿no? La supervisión de producción, el laboratorio, la energía eléctrica, los propios costos de refinación, los servicios auxiliares, etcétera. Al igual que el otro proceso, entonces, estas son subcuentas de costo o procesos que son contabilizados de manera individual, como ves acá, el costo de operación caldero, uno de esas subcuentas, se ha recibido, dice, repuestos químicos y herramientas entregadas de almacén, entonces hemos invertido en solamente Caldero Maestro 113 millones, ¿no? Esos 113 millones van a ser parte del costo de refinación general. El costo de refinación está conformado por todos estos subprocesos, por lo tanto, el costo de refinación es la suma de el costo del crudo que voy a refinar, ¿no? Más todo aquello que hemos invertido en este proceso de refinación, ¿no? Entonces, es un poquito más complejo obviamente, pero básicamente es como que estoy haciendo pan, el valor de hacer pan va a ser la harina, más todo aquello que he pagado, digamos, en el proceso de horneado, el proceso de amasado, etcétera, etcétera. Entonces acá es lo mismo, ¿no? ¿Cuál va a ser el costo de refinación? Todo aquello que hemos invertido en refinar, ¿qué? Ese crudo que ha entrado, ese petróleo que ha entrado a la caldera, y que ha pasado por varios procesos, ¿no? El proceso de destilación, etilización, etcétera. Entonces, la suma de estos dos,
crudo, más todos esos procesos se llama el costo de, en este caso, producción. Lo mismo, ese costo de producción, este costo de refinación que aquí se llama, ¿no? El costo de refinación se va a convertir en producto terminado, para nosotros existencias. La particularidad del proceso de refinación es que estas existencias no solamente van a ser una existencia, sino van a ser varias. Entra crudo, entra petróleo y sale gasolina especial, gasolina premium, diésel, queroseno, gasolina de aviación, gas licuado, aceites lubricantes, grasas, asfaltos y otros más, ¿no? Aquí podemos ya utilizar un sistema de costos conjuntos, ¿no? Donde ingresa, por ejemplo, haciendo la comparación, en una empresa de lácteos, ingresa leche y sale queso, sale mantequilla, sale yogur, etcétera, etcétera, ¿no? Acá pasa lo mismo, ingresa crudo, petróleo, y tiene que salir ya los denominados carburantes, gasolinas, gases, etcétera, etcétera, y el valor de cada una de estos carburantes producidos lo va a determinar el informe técnico. Nosotros como parte financiera no vamos a de alguna manera determinar esto, ¿no? Entonces, la parte técnica, la ingeniería de refinación nos dice, se han producido, por ejemplo, 23.150.000 litros de gasolina especial a un costo de 2.10. Ellos tienen sus fórmulas matemáticas para determinar el costo unitario. Nos dicen también se han producido de los 150.000 barriles que han ingresado, 11.250.000 litros de gasolina premium a un valor de 4.20. Y así sucesivamente, entonces, la ingeniería nos muestra esta cantidad de producción más el costo unitario, ¿no? De esa manera, entonces, por ejemplo, en el caso de la gasolina especial, se han producido 23 millones de litros a 2.10 el costo unitario, haciendo un total de 48.635.000, que es el valor de este inventario, gasolina especial, y que va a ser parte del costo de refinación. Es decir, el costo de refinación se convierte en existencias de distinto tipo en este sistema de costos de producción por procesos o también costos conjuntos. Aquí surge una particularidad. Una vez que nosotros tenemos entonces la producción en valor monetario y principalmente en litros, ¿no? En cantidad, valga el término, no en litros, en cantidad, ahí surge desde el punto de vista tributario el impuesto especial a los hidrocarburos y derivados. El impuesto especial a los hidrocarburos y derivados es distinto al IDH. Quienes pagan el IEHD, parece que fuera lo mismo, ¿no? El IEHD, Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados, es el proceso de refinación. ¿Cómo se calcula? En relación a las tasas determinadas en la resolución administrativa del Servicio de Impuestos Nacionales 05006 del año 2000. Desde ese momento no ha cambiado estas tasas, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco el precio de la gasolina, de los carburantes ha subido desde esa fecha, ¿no? Entonces se queda vigente esta resolución y en esta resolución dice, por ejemplo, que por litro de gasolina especial la empresa refinadora debe pagar 1.8 bolivianos por litro producido. Si hemos producido 23 millones de litros, 23.159.785, multiplico por 1.8, debo pagar 41.687.613 bolivianos como impuesto especial a los hidrocarburos y derivados. En esta resolución entonces dice que se debe pagar 1.8 bolivianos por litro de gasolina especial producida, 2.7 bolivianos por gasolina premium, 1.12 bolivianos por diésel, 0.40 centavos por queroseno, 0,58 bolivianos por gasolina de aviación, 0,37 bolivianos por kilo de gas licuado de petróleo producido, 1.87 bolivianos por aceite y lubricantes y lo mismo para grasas. Entonces, esta resolución, esta tasa, si quieres, conocida por impuesto especial a los hidrocarburos derivados, está vigente desde el 2000
y se aplica al volumen de producción. Quienes pagan esto es propiamente la empresa refinadora. Desde ese punto de vista, entonces, el impuesto especial a los hidrocarburos y derivados es un gasto tributario para la empresa refinadora y se pagará con banco mensualmente o en algún caso registrado a cuentas por pagar. Ya en el precio de venta, ¿no? En este caso estamos vendiendo, digamos, 10 millones de litros de gasolina. El precio referencial también lo fija YPFB. El precio de mercado ahorita de la gasolina es de 3.72 bolivianos, ¿no? Es el precio al consumidor final. Pero la refinadora le entrega a la comercializadora a un valor menos, ¿no? A un valor menor, en este caso, como ves, 3.40, ¿no? De ahí que la comercializadora o la estación de servicio va a pagar el IVA sobre la comisión nomás, pero más adelante te lo voy a explicar. Entonces, este precio, en este caso de la gasolina, premium, especial, el diésel, etcétera, lo fija también YPFB y sobre ese valor se tiene que pagar el 13%, ¿no? Y el 3% del impuesto a la transacción. ¿Listo? De esa manera, entonces, tenemos aquí, ¿no? 10 millones de litros por 3.40, 34 millones de bolivianos por el 13%, 4.420.000 y el 3% obviamente del impuesto a la transacción, ¿no? Con estos datos entonces se procede a hacer el asiento contable y el asiento contable es como cualquier empresa. En este caso hemos vendido el total de todo aquello que es gasolinas, querosén, etcétera, etcétera. Registramos el impuesto a la transacción como cualquier empresa, el 3%, ¿no? El ingreso por venta en este caso será el 87% y el débito fiscal será simple y llanamente el 13%, ¿no? Entonces, como cualquier empresa se registra en este caso la venta comercial. La refinación, entonces, la única diferencia es que paga el impuesto especial a los hidrocarburos y derivados. ¿Alguna consulta? Este impuesto especial a los hidrocarburos se paga de manera mensual. Sí, estos impuestos se pagan de manera mensual, ¿no? O sea, son acumulados de manera mensual. Y, bueno, hasta el cumplimiento del NI del siguiente mes se acumulan, ¿no? En el caso de la exportación, si estamos exportando, por ejemplo, gas licuado de petróleo que exportamos a Paraguay, por ejemplo, requisito de exportación es el pago del impuesto, ¿no? En esos casos sí se paga de manera continua, digamos, ¿no? Si generalmente por órdenes y volúmenes de exportación hacia YPFB, esta semana exportamos, digamos, un volumen de, no sé, 1 millón de kilos, digamos, entonces sobre ese millón se paga esta semana para que en esta semana hagamos el trámite de exportación. Gasolina, diésel, etcétera, no exportamos, así que eso se paga mensualmente nomás. Quizá lo que más exportamos es la gasolina, perdón, el gas licuado de petróleo, y en algún caso los aceites y lubricantes, pero ya una comercialización normal, le vamos a llamar así, ¿no? Después todo lo que es gasolina especial, premium, diésel, etcétera, no exportamos, más al contrario, a veces nos falta y tenemos que Ujú. importar principalmente diésel, ¿no? Sí. Entonces, digamos, los surtidores, ellos pagarían este impuesto mensualmente, lo harían, ¿no? Yo pienso. El surtidor es especial, el surtidor paga, es igual una empresa de servicio, pero te lo voy a mostrar en la próxima clase, Ya. paga sobre la comisión, lo que te decía acá, ¿no? En este Lo que caso, me decía al principio. exacto, si bien aquí la refinadora te vende a 3.40, Ujú. generalmente el- la estación de servicio le paga a la refinadora 3.40, a nosotros como consumidor final nos vende a 3.72, los surtidores van a pagar entonces el IVA solamente de la comisión, que en este caso es el 0,32% o 32 centavos. De ahí seguramente va a pagar el 13%, en este caso, ¿no? 32, 0,32 o 32 centavos de boliviano
por el 13% va a pagar el 0.0416 de IVA, ¿no? Y lo mismo Ya. pero eso es la comercializadora, ¿no? La comercializadora que tiene ese tratamiento particular, que es propiamente las estaciones de servicio, no cualquiera tampoco, ¿no? Sino las estaciones de servicio. Ya. Ya, Ujú. sí, está entendido todo. Listo, hasta aquí veremos hoy día. ¿Ya? Ya Sí, la está próxima bien, clase así tenemos también que voy a hablar. repasar hasta aquí. Ya, Hoy me lo va a poder mandar el video, por favor. sí, lo voy a grabar Así lo... lo que tarde en bajar. ¿Ya? En un momento más te voy a mandar a tu WhatsApp el, el link